Eh, Sé que el Eterno ha bendecido nuestra semana y Él ha estado con nosotros. Yo quiero que allí tú cierres tus ojitos y vamos a leer una porción del Salmo 100. Dice, cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Elohim y nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por las puertas de acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendecid su nombre, porque Yahweh bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cierra allí tus ojos y dile en esta noche, bendito Señor, te doy gracias por la semana que pasó y la semana que inicia. Te pido, Señor, que en estos momentos, dile allí, tenga un espíritu de quietud. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y que la palabra que tú tienes preparado para nosotros en esta noche la podamos guardar en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero no solo guardarla, Señor, sino vivirla y hacerla rema en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, por nuestras familias, por los que están, por los que no pudieron estar, Señor. Bienvenido a esta reunión, Señor, y sé tú hablando a través mío. Yo muero a hablar en mis fuerzas y que sea tu palabra. Esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado Yahshua, el poder de su sangre preciosa y de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, nosotros venimos con una serie de enseñanzas y en este tiempo, después de la pandemia, lo que ha hecho el Señor es que cada uno de nosotros tome la posición que nos corresponde en su reino y en nuestros hogares y podamos crecer espiritualmente, cada uno de nosotros. Hace 8 días el Señor nos regaló un tema muy bonito acerca del tabernáculo que hay en mí. Y nos ha llevado este tiempo a una reflexión y nos está enseñando la manera en que su palabra y su presencia permanezca y viva en cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema que en hebreo se llama Lech Lechá, Lech Lechá, que significa literalmente vete a ti mismo, es decir, véanse a sí mismos o veámonos a sí mismos. Es un tema muy hermoso que nos habla de varios personajes de las Escrituras y por la premura del tiempo, en algunos pasajes yo les voy a decir que los escriban, en otros los vamos a seguir. Recordemos que si usted desea las enseñanzas, me dice y se las estamos enviando porque las estamos subiendo por YouTube. Entonces, nosotros por lo general escuchamos decir, cuando me pensione, cuando deje de trabajar, cuando yo tenga unos ingresos estables, cuando tenga un negocio que me dé unos ingresos estables, cuando termine mi universidad, cuando los niños estén más grandes, cuando me recupere de esta enfermedad, cuando tenga más tiempo, entonces me comprometo a estudiar la palabra, me comprometo a orar, me comprometo a buscar a Mesías, a asistir a las reuniones, a los grupos, a ayudar a aquellos que necesiten y ayudar en la obra del Señor. Nosotros escuchamos esas palabras y las hemos dicho algunos de nosotros en un momento dado. Pero la verdad es que ni nosotros mismos sabemos si vamos a llegar a cierta edad para pensionarnos. No sabemos si llegaremos o tendremos salud, si nos apoyará la familia, si nos apoyará el esposo, la esposa. Ya vienen los nietos y nos van a ocupar tiempo.
o a veces el mismo apoyo a nuestros propios hijos. Entonces, si le sumamos también vienen viajes y actividades. Entonces, decir que cuando yo me pensione, que cuando termine, que cuando tenga tiempo, que cuando los niños crezcan, que cuando termine la universidad, que cuando tenga unos ingresos estables, serviré, oraré, leeré la palabra. Esas palabras son muy inciertas por lo que le acabo de decir, porque no sabemos si tendremos salud o no sabemos si llegaremos a una edad en la que nos pensionemos o tengamos un negocio estable que nos dé unos ingresos. Entonces, fíjese que la lección es muy clara. No debemos aplazar lo que realmente es importante para nuestras vidas. Y en esta noche quiero que allí tú en tu casa lo digas de manera audible sin abrir el micrófono. Dilo allí. No debo aplazar lo que realmente es importante para mi vida. Si miramos las Sagradas Escrituras, después de la creación, cuando el Señor crea a Adán y Java, y luego viene esa descendencia, la gente tenía mucho tiempo. La gente tenía tiempo para estar, para escuchar del Señor, para estar en la presencia. Pero si nos damos cuenta, no lo hicieron. Desaprovecharon, no lograron tener nada. Desperdiciaron el tiempo ellos que tenían el tiempo. Y tenían la misma presencia de Elohim, pero ¿qué hacían ellos? No aprovechaban el tiempo, pecaban y se la pasaban buscando dioses ajenos. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de algunos personajes dados en las Sagradas Escrituras, cambia el asunto, porque ellos no aplazaron el tiempo para con la relación con el Eterno o con nuestro Mesías Yahshua. Y no decían cuando nos pensionemos, cuando seamos ricos, cuando terminemos, cuando los niños crezcan, cuando tenga tiempo, cuando... No. Fíjese que ellos no aplazaron el tiempo para tener la relación con el Eterno. Uno de ellos es Abraham. Hoy vamos a hablar de varios personajes. Uno de ellos es Abraham. Cuando nos encontramos como en la Torá, y la Torá acentúa la edad de Abraham en varias etapas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de Abraham fue asentada por la misma palabra del Eterno. Es decir, que su vida se movía por la palabra del Eterno. Y Abraham, fíjese que el Señor hizo algo importante con él y con su esposa. Se llamaba Abraham. Y Abraham en el hebreo significa padre es ensalzado. Pero como el Señor le había dado la promesa, ese pacto de padre de naciones, le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Como la promesa venía de la unión de ellos dos, pues también lo hizo con Sara, porque primero se llamaba Sarai, que significa contenciosa, pero después le coloca el nombre de, primero es que Sara, contenciosa, y luego le cambia a Sarai, que es princesa. Entonces fíjese que Elohim inclusive les cambió los nombres de acuerdo a la misión y el propósito que tenía el Señor con Abraham y con su esposa. Esto usted lo puede encontrar allí en Génesis 15, Génesis 17, donde el Señor le cambia los nombres a ellos. Pero si miramos, la vida de Abraham alcanzó muchos logros en tan pocos años, mientras que otros personajes de las Escrituras no alcanzaron logros ni siquiera de la juventud, cuando usted lee el libro de los Reyes o el libro de Crónicas. Entonces, si miramos que en edad avanzada, él no dudó de la promesa del Eterno, que fue casi a los 99 años. Entonces, los verdaderos logros de la vida de Abraham y de nosotros no son cuántos años tenemos,
ni cuánto dinero tenemos, ni quién hizo mal logro, que si alcancé un logro, que si no lo alcancé. Fíjese que la realización de Abraham se basó en dos cosas: en una realización espiritual, crecimiento espiritual de integridad, porque fue un hombre íntegro. Y este fue el mensaje que el Eterno, en la última etapa de la vida, porque ya a los 99 años era la última etapa, el Señor le entregó a Abraham. Escribe allí, por favor, Génesis 17. Génesis 17:1, el Señor le dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso. Pero mira lo que le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Fue lo primero que le dijo el Señor. Antes de una promesa, antes de una cualquier cosa. Le dijo eso. Y en otras versiones, mire lo que significa: encamínate delante de mí y sé perfecto. Fue lo primero que le dijo el Señor. Cuando miramos qué significa anda delante de mí y sé perfecto, o encamínate delante de mí y sé perfecto, quiere decir sé constante delante de mí. Camina delante de mí y sé perfecto es sé constante. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? Sencillamente controlando mis deseos y mi yo. Porque Abraham murió a sus deseos. ¿Cómo logró ser constante para crecer espiritualmente e íntegro? Controlando sus deseos y su yo. Esa es la forma en que podemos únicamente acercarnos a Elohim. Porque es que en cuanto más procuramos adquirir la santidad, eso oímos un mensaje, más obstáculos y desafíos tenemos en el camino, como el que tuvo Abraham. ¿Sabían ustedes que en la escritura a Abraham lo llamaron en el hebreo Jaibri, que significa el hebreo? O sea que cuando lo veían le decían el hebreo. ¿Y sabe por qué le decían el hebreo? Porque él cruzó al otro lado del río Éufrates, porque el Señor lo mandó al otro lado. Salga de donde usted está, cruce el otro lado, al otro lado. Entonces, también alude o se le dice a que Abraham estaba en el otro lado solo. Cruzó al otro lado y estaba solo, claro. Porque fíjese que cuando Abraham cruza, su papá y el resto, gran parte de su familia, se quedó. Pero él salió, fue con su esposa. Fue con Lot porque él quiso. Pero, y sus siervos, pero realmente toda su familia se quedó, fue al otro lado. Entonces, fíjese que esto significa que Abraham tuvo que soportar grandes presiones por todos los que lo rodeaban, es decir, por todos los que él se llevó en su camino, para estar en esa trayectoria que el Señor le había mandado. Tuvo desafíos muy grandes con esas personas, porque eran de ideologías diferentes y eran muy diferentes a Abraham. Y así pasa con nosotros. Fíjese que no necesitamos estar cruzando al otro lado, inclusive estamos en nuestra misma casa. Y a veces tenemos dificultades con los nuestros. El esposo con la esposa tiene dificultades para estudiar los dos la palabra, para crecer en los dos la palabra. Como si el uno estuviera a un lado, porque el esposo muchas veces ve a la esposa a un lado, al otro lado, o la esposa lo ve al otro lado, porque el uno crece y el otro no. Y fíjese que eso también nos pasa con nuestra familia. Nuestra familia nos ve al otro lado del río. ¿Por qué? En la manera en que pensamos, en la manera en que actuamos, porque ya no somos los mismos. Y nos ven como veían a Abraham, el hebreo,
el Jaibrí, al otro lado porque cruzó. Si ustedes miran, hermano William, cerramos el micrófono, por favor. Hermano William, gracias. Si nosotros vemos, también esto sucede donde tú trabajas. Te ven de una manera diferente. Te ven al otro lado, como Abraham, porque tú actúas, piensas diferente, hablas diferente. Entonces, la pregunta es, en esta noche, una de las preguntas es, ¿cómo Abraham hizo con tanta presión? Porque llevarse él a su esposa, a su sobrino y a todo ese pueblo que lo siguió, ¿cómo hizo Abraham para esa presión? Porque él tenía una misión. Él tenía una misión dada por el Eterno. Anda delante de mí y sé recto. Y le da promesas. Tenía una misión. Sal de ahí al otro lado. Pero no salió solo. Salió con un poco de gente que lo presionaba. Entonces, ¿cómo hizo Abraham para manejar esa presión? Y es la presión que a veces tenemos con nosotros, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con los amigos, con los de estudio, con todos. Mire que la respuesta está en la misma escritura. Y todos quiero que vayamos en esta noche al Salmo 89. Salmo 89. El Salmo 89, mientras que tú lo buscas allí, está escrito por Etán. Y Etán es raíta. Y es un salmo masquí en hebreo. ¿Qué significa? Que es un salmo de instrucción. Y Etán, el que lo escribió, era un cantor que pertenecía a la tribu de los levitas. Y es un salmo de instrucción. Habla sobre cómo extender, esparcir en diferentes zonas la fe de nuestro Elohim. ¡Qué salmo tan espectacular! Y el versículo 1 al 2, mire lo que dice. La misericordia de Yahweh cantaré perpetuamente, cantaré. Tenga en cuenta esa palabra. De generación en generación. Haré notoria tu fidelidad en mi boca. En mi boca, o sea que la vivía proclamando. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos afirmarás tu verdad. Entonces, fíjese que, ¿qué estrategia utilizó Abraham? La primera fue controlar sus deseos y morir a su yo. Pero fíjese que, ¿qué más hizo Abraham para poder llevar a esos siervos, a su esposa, a Lot, al otro lado, con una misión dada por el Eterno, siendo que los que lo acompañaban eran de ideologías muy diferentes, de pensamientos muy diferentes? Entonces, primeramente, muere a sus deseos y a su yo. Y lo segundo que hace, sencillamente, misericordia y bondad. Comienza a aplicar la misericordia y la bondad al pueblo, a los suyos, a sus siervos, a su esposa, a su familia. Y fíjese que esa misma misericordia él la tomó del Padre Eterno, porque el Padre era lo que le ofrecía en ese caminar. Misericordia y bondad fue lo que le ofreció. Camina delante de mí y sé recto. Delante de mí y sé recto. Y luego le da promesas. Entonces, Abraham ya lleva varias estrategias. Uno, controlar sus sentimientos, sus emociones, morir a su yo. Tratar a la gente, a los suyos, con misericordia y con amor. Porque eso lo aprendió del Eterno. Su nueva estrategia en su vida y la de los suyos. Porque dice, yo estaré contigo en tu tierra. ¿Te das cuenta? Lo mismo que cuando el Señor sacó al pueblo, yo estaré con ustedes. Lo mismo que nos dijo el Mesías, yo estaré con ustedes. Porque con la misericordia y la bondad es que el Elohim construyó al mundo. Lo hizo por misericordia, por amor, por bondad. Entonces,
Fíjese que es con la amabilidad que se tiene más posible para elevar a unas personas e incluirlas dentro del reino del Eterno, no a las malas, no asustándolos. Con misericordia y amabilidad nosotros podemos transformar a un enemigo en amigo para mí. Por lo tanto, la misericordia y la amabilidad fue la otra arma que utilizó Abraham. La primera, control de sus emociones y de su yo. Segundo, misericordia y bondad, porque todo lo aprendía del Eterno. Entonces fíjese que Abraham observó los caminos del Eterno. ¿Por qué decimos que debemos observar el camino del Eterno? Otro profeta que lo dijo también fue Isaías en 40:28. Escríbelo allí. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Mira lo que dice el profeta. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? Le dice al pueblo. El Elohim eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Porque es que el Señor nunca se cansa de darnos misericordia ni amor. Él no se mueve por los sentimientos. Él murió a Él mismo por nosotros. Entonces, Abraham adoptó ese aspecto de Elohim en su vida. No se cansó, no se fatigó, no veló en continuar haciendo el trabajo encomendado por el Eterno. No se desesperó ante las circunstancias, ni ante ningún obstáculo, no tuvo temor, porque él captó el camino del Señor. Él captó la primera palabra que le dijo el Eterno: anda delante de mí y sé recto. Claro que Abraham tuvo momentos difíciles y en una ocasión vio con sus ojos, se equivocó, pero inmediatamente él regresó. Al instante él corrigió ese error que tuvo y al instante volvió en los caminos del Eterno, volvió a tomar la posición, porque entendió que apartado de él no podía hacer nada. ¿Cuál es la misión? Obedecer y continuar con la tarea encomendada por Yahweh. Cargando un pueblo con diferentes ideologías, con sus criados, con su esposa, con Lot, con todos ellos. Entonces, fíjese que es una estrategia espectacular porque con el tiempo, cuando yo ayudo, a su vez, los que yo ayudo van a ayudarme a continuar mis esfuerzos y a influir con mayor cantidad de personas posibles en las cosas del Señor. Entonces, es muy hermoso cuando las personas trabajan unidas con un solo fin. Cuando la esposa, el esposo se une con la esposa para crecer espiritualmente. Cuando el esposo se une con la esposa y con los hijos para crecer espiritualmente. Eso fue lo que comenzó Abraham y lo vamos a ver. No miró los obstáculos, él continuaba a la meta, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, como cuando dijo el apóstol. Cuando una familia se sienta a orar, a estudiar la palabra, a enseñarla, a evangelizarla. Qué bendición cuando los hermanos, digo, como decir yo con mis hermanos, mi hermano Andrés, mi hermana Nubia, nos unimos a orar. Eso es una bendición. A estudiar la Torá, porque también es bendición, imagínense, uno reunirse con los amigos, no solo para ver un partido de fútbol o para ver una película, sino que es espectacular que los amigos se unan a estudiar, a hablar las cosas del Eterno. Y fíjese que podríamos decir que en la gran comisión el Señor nos dio un mandamiento para esta nueva generación: unirnos y ayudar a difundir una vida impulsada por la Torá, porque fue lo que les digo el Señor:
Nos mandó de dos en dos, vayan y enseñen tal y cual como yo les enseñé. Entonces, unirnos y ayudar a difundir una vida impulsada por la Torá. Eso es espectacular. Esto es lo de que esta generación tiene que hacerlo, porque si lo vemos, Abraham lo hizo. En donde nos habla sobre las bendiciones de la obediencia hacia el Eterno, el amor de Mesías cuando entregó su vida. Fíjese que el profeta Isaías, allí en Isaías 41:6, también vuelve y nos exhorta. Isaías 41:6, escríbelo, dice: cada cual ayudó a su prójimo y a su hermano y dijo, esfuérzate. ¡Qué palabra tan espectacular! Isaías está diciendo, cada cual ayude a su hermano y dígale, esfuércese, esfuércese por proseguir a la meta, porque la misión, el propósito por el cual usted fue enviado aquí, cúmplalo, venza los obstáculos. Mire lo que le dijo. Y ahí mismo, Isaías en el versículo 40-31, mira lo que dice. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con águilas, con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham no se fatigó, no se cansó de hacer la voluntad del Eterno. De la misión encomendada, él tenía la meta fija y seguirla a pesar de los obstáculos. Es verdad que a veces nosotros podemos decirle a un amigo, oye, nos hace falta, o te extrañamos, o esfuérzate. Y a veces nos ven como vieron a Abraham al otro lado, o lo toman a mal, lo ven al otro lado del río. Pero nuestro deber es saludarlos, tomar esa posición como de Abraham, llena de misericordia y de bondad, orar por ellos, orar por nuestras familias, no nos podemos cansar, porque fíjese que ahorita leíamos que era de generación en generación el Salmo, cantaré de generación en generación perpetua tus misericordias. Abraham no se cansó ni se fatigó, porque Abraham se lo enseñó a los suyos, a sus siervos, es decir, a la gente que trabajaba para él. Le enseñó a su hijo Isaac, porque Isaac siguió los pasos de su padre. El caminar del Eterno lo siguió Isaac. ¿Y cómo lo ratificamos esto? Pues en la historia, porque si vemos, Abraham tenía tanta confianza en su criado que le encomienda que vaya y busque la esposa para Isaac. ¿Y qué fue lo que hizo el siervo? Oró al Eterno diciéndole, ayúdame, dame una señal, que la que esté al pozo, que la que haga esto, esta será, y cuando me conteste, esta será la esposa para el hijo de mi siervo que tú tienes preparado. Si el siervo no, si el siervo clamó a Yahweh, ¿quién fue el que le enseñó? Abraham, a su empleado le enseñó. Y lo mismo pasa con Isaac. Pero recordemos que el Salmo decía orando, hablando, porque, y si miramos Isaac, en momentos de angustia también buscó a Yahweh. Isaac, cuando se da cuenta de que su esposa, Rebeca, era estéril, ¿qué fue lo primero que hizo? Génesis 25-21, no lloró, no dijo, uy, pero ¿por qué pasó esto? Mire la actitud de Isaac. Y dice Génesis 25-21, y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. Entonces fíjese que Abraham no se fatigó ni se cansó de llevar la obra, la misión del Eterno a su familia
y a sus empleados. Si nosotros miramos en un hogar, en la universidad, en el trabajo, inclusive en las congregaciones, encontramos dos tipos de personas. Con una vista, un oír, una actitud y un actuar espiritual. Los segundos personajes que encontramos son con una vista, con un oír, con una actitud y con un actuar no espiritual. Los primeros que ven, oyen, actúan espiritualmente es porque en su interior está el entendimiento y la sabiduría de la palabra del Eterno. Hacen la Torá su propia vida. ¿Me escuchan? Hacen de la Torá su propia vida. Los segundos son aquellos que llevan en su interior sus sentimientos y sus emociones, su propia visión. El primer paso que hizo Abraham para seguir la misión fue ¿qué? Controlar sus sentimientos y sus emociones y su yo. Entonces nos estamos dando cuenta los dos tipos de personas que encontramos en nuestro caminar. Entonces si nosotros miramos, este es el primer personaje, Abraham. Pero si nosotros miramos en las escrituras, vemos otro modelo de personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés envía, el Señor le dice que envíe a los 12 espías. Y me gustaría que todos estuvieran conmigo allí en Números 13. Números 13 porque ahí sí quiero que todos sigamos las escrituras. Números 13. Números 13 y vamos a leer desde el 13. Números 13, perdón, desde el 1. Vamos a leer del 1 al 3. Elohim le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Resalta allí la palabra un jefe. Podemos decir un líder de cada tribu. Estamos en Números 13, capítulo 13, versículo 1 al 2, del 1 al 3. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes o líderes de los israelitas, tal como Elohim se lo había mandado. Y si nos vamos al versículo 27, pásate allí al versículo 27 y es el informe que dan estos líderes de cada tribu. Fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre hay abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que dan. Salta ahí al 28. Mira lo que siguen diciendo ellos. Lo malo es que la gente que vive allí es fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. Y en el 30, como esos jefes dieron esa noticia, porque hay dos clases de personajes que siempre nos vamos a encontrar. Mira lo que hizo la gente, producto de lo que un líder habló. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse. Alborotaron al pueblo. Pasémonos del 31 al 33. Pero los otros que habían ido con él comenzaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decía. No podremos vencer a la gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anak. Antes ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente muere como si se lo tragara la tierra. Imagínate lo que un líder estaba diciendo.
lo que un jefe de una tribu. En el capítulo 14, vamos allí al capítulo 14. Dice, y si es el 14. Sí. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Para qué nos trajo Elohim a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros, o sea, entre el mismo pueblo, vamos a elegir un jefe, o sea, elijamos otro líder que nos lleve de vuelta a Egipto, como quien dice, Moisés no sirve para nada. Entonces, miremos la actitud de los personajes que podemos ser y que nos encontramos en el camino. Unos que oyen, ven y actúan espiritualmente son los que tienen la Torah viva en su corazón. Otros que ven, oyen y actúan no espiritualmente son aquellos que persiguen sus sentimientos y sus emociones. Hablemos de los primeros en este cuento. Si miramos la actitud de los hombres que no se fatigan y que siguen con la misión encomendada por el Eterno. Y si miramos el capítulo 14:5 dice, entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. ¿Qué actitud fue la de ese líder? Se rindió ante el pueblo. También se rasgaron las ropas en señal de dolor Josué y Caleb, dos de los jefes que habían ido allí como espías a mirar la tierra prometida, que eran de los dos que habían ido a explorar el país, y les dijeron a los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno, allí siempre hay abundancia de alimentos, Adonai nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es, y subraya ya tu Biblia, que no se rebelen contra Elohim. Ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Adonai. No tengan miedo. ¿Se dan cuenta la diferencia de esos dos personajes? ¿Se dan cuenta de la diferencia cuando yo hablo en términos espirituales y la Torah, su palabra, la vivo? Y aquellos que no son espirituales y que persiguen son sus sentimientos y sus emociones. Las visiones, lo que escuchan y el actuar son dos mundos diferentes, unos acá y los otros al otro lado, como Abraham. Y sigue diciendo en el 10, pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Entonces, aclaremos algo importante. Esos 12 espías que fueron, eran líderes, escogidos por Moisés, con instrucciones del Eterno, porque recordemos primero que el Señor le hablaba a Moisés y luego Moisés le hablaba al pueblo. Pero cuando viene el suegro, le dice, no, así se desgasta. Nombre líderes, nombre jefes de cada tribu. Y los nombra allí. Y entonces el actuar ya es diferente, porque el Señor le habla a Moisés, Moisés a los líderes y los líderes al pueblo. ¿Sí ve que cambia? Aclaremos que es un líder o un jefe. Un líder es una persona capaz de guiar o influir a otras personas o a un grupo. Bajo este concepto, el sacerdote del hogar es un líder.
bajo este concepto, el que lidera en un trabajo personas es un líder. El que enseña en una universidad se vuelve un líder. El que enseña en una congregación o lidera un grupo es un líder. Entonces, aquí también viene, las amas de casa se convierten en líderes porque lideran a sus hijos casi el mayor tiempo del día. A la larga todos lo somos, cuando estamos en el Señor. Entonces volvamos a la historia de los 12. Surge una pregunta. ¿Cómo que esos 12, siendo unos líderes que sabían la misión, que seguían una misión en común? ¿Cuál era la misión en común? Guiar al pueblo, ayudaban a Moisés a cumplir lo que había dicho el Señor. Llévalos a la tierra prometida y enséñeles la Torá. Se volvieron esos líderes insurrectos. ¿Qué significa insurrectos? Es una persona que se levanta en contra de la autoridad o enfrenta a la autoridad. Es decir, no era expresamente ni con Moisés, era directamente ¿con quién? Con el Eterno. Entonces, uno de los factores que influye a la falta de fidelidad, porque te acuerdas que hablamos que Abraham fue constante y fiel, misericordioso y fiel y bondadoso. Cuando un líder comienza a faltar a la fidelidad, es porque se centra. Hermano, quiero que escuchen esta noche y haga así. Es cuando se centra en su propio beneficio personal con aquel que lo ha elegido. Es decir, cuando nos centramos en nuestro propio beneficio personal y olvidamos a nuestro líder, que es el eterno Mesías Yahshua, ya estamos al otro lado. Entonces, fíjese que solo le importa perseguir sus ideas y no necesita de nadie más. Fíjese que esos espías eran personas previamente escogidas y andaban con la misma misión y el mismo propósito, pero se preocuparon más de la posición que ellos tenían, del hecho de la tierra prometida. Vieron que no podían poseerla o tal vez tener beneficios, privilegios, porque dieron cosas desalentadoras. Dijeron, aquí no tenemos privilegios. Pero hubo 4 hombres que no pensaron en su beneficio propio, sino en el de la comunidad. Mi hogar, hacer que los que conmigo trabajan conozcan del Eterno, mis empleados conozcan del Eterno si tengo empresa, que mis amigos, mi grupo de trabajo, mi grupo de estudio conozca del Eterno. Eso no fue lo que hizo también Abraham. Enseñó a los siervos, a sus hijos, inclusive a Lot. Y Moisés, Aarón, Josué y Caleb también. ¿Qué hicieron ellos cuando esos días dieron las, que no es noticias desalentadoras, porque vieron no con los ojos del Señor, sino bajo, qué expectativas tenemos allí? ¿Qué fue la posición de Moisés? Rasgaron, lo acabamos de leer, rasgaron sus vestiduras y se postraron delante de la congregación como diciéndole, no lo hagan. Como dijo Isaías, levántense, esfuércense, amigos, el prójimo, mi hermano. Y Josué y Caleb, ¿qué dijeron? No importa, no se rebelen contra Elohim, no tengan miedo, eso es, Él está con nosotros, Él no está con ellos. Entonces, siempre unos estamos al otro lado del río y otros nos están viendo al otro lado del río. Mientras que Moisés, Aarón, Caleb y Josué
miraron con ojos espirituales y con el entendimiento. Tengamos fe, podemos ayudarles aún. Continuemos, no desfallezcan, no volteen el rostro al Eterno, porque prometió esa tierra y nos las dará y nos la cuidará. Entonces, ¿por qué dos pensamientos tan diferentes? Siendo que esos 12 espías emprendieron y conocían la misma misión, al mismo tiempo fueron nombrados. ¿Qué hace que uno mire las cosas del Eterno como mi prioridad? La posición del Eterno en mi vida. Es porque el Eterno no es su prioridad, no es nuestra prioridad. Mucho menos Mesías. Las promesas, cuando el Señor no es el primer lugar, se desvanecen. La palabra se desvanece. Y cuando viene la dificultad, nos enfrascamos en la dificultad y se nos olvidan las promesas, ni siquiera la declaramos. Y fíjese que el dinero, la parte emocional, la posición, el estatus, son cosas que desvanecen la prioridad. Y fíjese que en la vida uno encuentra unos que miran al prójimo con amor y lo levantan, perdonan y están pendientes de decirle, oye, levántate. Todos estamos ocupados, pero una llamada, un WhatsApp, un mensaje, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hoy hay más recursos que como en el tiempo de Moisés, que como en el tiempo de Abraham, de los profetas, pero no lo hacemos. Somos tan indiferentes los unos a los otros. E incluso cuando nos hacen algo, aplicamos la ley colombiana. Saquémoslo del llavero. O los desanimamos como hicieron esos 10. Nuestra pregunta es, y la reflexión en esta noche, mis hermanos, ¿qué pasó con los que éramos sensibles a la obediencia? A la Torá, que nos permite ser sensibles. Es que la Torá es la que nos permite ser sensibles a los demás, sensibles a la misión del Eterno. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estrategia nos inventamos? Y no es de inventar, la estrategia está en la Torá. La respuesta está ahí. Y volvemos al mismo punto de Abraham y de Moisés. Entendieron el mensaje del Eterno desde el punto de vista ético, misericordioso, obediencia. Entendieron que cuando les dio la misión, el propósito de su vida, no desfallecieron y continuaron a pesar de. Fijaron la meta encomendada por el Eterno. No se fatigaron, no se cansaron de llevar la obra a su familia, a sus empleados, a sus amigos, a su pueblo, a los suyos. El Eterno Yahweh les hablaba y Moisés transmitía. Hablamos que era de manera como oral, que es importante. Porque en ese tiempo, si ustedes miran, todavía no estaba escrito la Torá, o sea, todos los 5 libros. La Torá, los 5 primeros libros de Moisés, imagínense que son 2500 años de historia. Y son los libros que inclusive tienen más historia que el Nuevo Testamento. Y la escribió 1500 años antes de Mesías. Moisés tenía la comunión directa, los apóstoles también, y hoy nosotros también la tenemos directa. Porque el punto es, ¿cómo lo logró? ¿Cómo nosotros también lo logramos? ¿Cómo alcanzó a darle la posición a Mesías y al Eterno
que se merecen en nuestras vidas, como lo hizo Abraham, Moisés, Aarón, Isaac, Josué, Jacob y tantos. ¿Cómo lograr la obediencia, la voluntad, la misericordia y ayudarnos los unos con los otros? Quiero que en esta noche también hagan así y escuchen. Tápense en sus oídos. El estudio de la Torá debe ocupar el lugar central en el panorama de nuestras vidas. Así es como influye en nuestras aspiraciones espirituales. ¿Por qué? Porque por medio de la Torá interactuamos socialmente los unos con los otros y con el Eterno. ¿Se dan cuenta lo importante que es estudiarla? Fíjese, mi hermano, que va a pasar 5 minuticos. Nuestros hermanos allí en Judá, ellos oran y les enseñan a los niños oral, a que la aprendan y la canten, a que la digan. Y ellos todos los días oran y cogen los siguientes versículos. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Adonai uno solo es, amarás a Yahvé con todo tu corazón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás en señales de tu mano. ¿Te das cuenta? Cogen ese versículo y lo repiten para que su mente y su corazón se filtre y lo entiendan. Pero también lo acompañan con el de Josué 1, del 8 al 9, que dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche lo meditarás. Conforme a lo que hagas está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Cuando nosotros volvemos nuestra mente en un concepto de la Torá, es lo más cercano que podemos estar a la presencia del Eterno. Vuelvo y repito. Cuando nuestra mente se vuelve un concepto de la Torá, es lo más cercano que podemos estar en la presencia del Eterno. Porque eso fue lo que hizo Abraham, los profetas, Mesías. Entonces ¿qué es la Torá? ¿Cómo la puede explicar? Me puse a mirar y mire esta explicación tan hermosa. La voy a leer. El Eterno Yahweh nos colocó en su mundo con una misión. Pero, ¿cómo vamos a usar los recursos divinos que Él nos dio para cumplir esa misión? ¿Se da cuenta? La misión de Abraham, la misión de Moisés, la misión de los profetas, la misión del Mesías, la misión de los apóstoles, la misión de tú y yo. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con esos recursos divinos que el Señor nos dio? Dice: para eso nos dio el manual del propietario, la Torá. Por tanto, cualquier aprendizaje que nos ayude a comprender mejor cómo debemos comportarnos como sus siervos puede incluirse bajo la palabra y el estudio de la Torá. Espectacular, ¿no? Entonces, nuestros hermanos de Judá, podemos sí tomar de eso. ¿Ustedes sabían que ellos en el Shabbat andan inmersos estudiando la Torá? Pero escuchamos a veces a alguno de nosotros decir: uy, yo ya estudié 2 horas, fue suficiente. Uy, 2 horas, no, eso ya es mucho, eso es suficiente, ya no más, me cansé, me fatigué. Pero ni Abraham, ni Moisés, ni Isaac, ni Jacob, ni Josué, ni Caleb, ni los apóstoles, ni el Mesías se cansaron ni fatigaron de llevar la misión que les encomendó el Eterno.
Y nosotros nos cansamos 2 horas de estudiar. Decimos, ya estudié suficiente, no, ya estoy cansado o cansada. Entonces, en esta noche saquemos la siguiente conclusión y hagámonos las siguientes preguntas. Antes de que usted comience a estudiar en un Shabbat, hágase las primeras preguntas. ¿Cómo está mi carácter frente a la Torá? ¿Cómo está mi misericordia frente a la Torá? ¿Cómo es mi voluntad frente a la Torá? ¿Cómo es mi compromiso frente a la Torá? ¿Cómo está mi obediencia frente a la Torá? Frente a los mandamientos. ¿Soy un sacerdote, un líder en mi hogar, como lo pide la Torá? ¿El Eterno es mi pasión? No quiero decir ahorita que con pasión usted lo vaya a llevar en términos de que somos religiosos o fanáticos. Su palabra es mi alimento y mi principio y mi fin todos los días. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Con mi actitud ayuda a levantar a los míos o los desanimo? Ay, ya no más, suficiente. Fue suficiente hoy para estudiar. ¿Qué me falta para que Elohim sea el primer lugar en mi vida? ¿Qué me falta para añorar y vivir su palabra? ¿Qué me falta para crecer en su palabra y vivirla? Vivirla, no decirla, vivirla. Somos de esos personajes que ahogan la palabra en mi casa con los míos, con mis amigos. Es decir, en lugar de levantarlos, los desanimo, ya no más. O es demasiado, o estoy fatigado, o estoy cansado de estudiar, de hablar del Señor. Fíjese que cuando un hombre y una mujer están enamorados, uno quiere hablar todos los días de Él y hablarse todos los días con Él. Pero ¿por qué con el Señor nos cansamos? Y con un hombre o una mujer que somos infiel, que cambiamos, que desilusionamos, añoramos una llamada, añoramos que nos escriban, añoramos estar juntos. Vimos mirando lo que hacen los demás, las fallas en lugar de levantarlos. Si analizamos las enseñanzas que estamos llevando, como les dije al comienzo, el Señor quiere es que crezcamos espiritualmente para que en el momento, mis hermanos, que no haya internet, que no nos comuniquemos, cada uno de nosotros hayamos crecido y podamos decir, bueno, yo ya, bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que dice la Torá? Yo ya puedo actuar, yo ya puedo hacer, venga, reunámonos en familia, yo voy a dictar el tema, no se puede, son los momentos críticos, pero yo sé, yo puedo. Es el tiempo de que cuando mi mente vive bajo la Torá, si estoy enfermo y sin empleo, digo, Él hará algo, me dará un empleo. Si estoy sin empleo, si estoy enfermo, yo creo y proclamo que Él me va a sanar. Si estoy abatido o afligido, yo digo, Él me va a fortalecer. Si estoy cargado con temores, con ansiedades, con angustias, yo voy a proclamar, yo soy libre. ¿Sí se da cuenta los dos pensamientos, personajes tan diferentes? Cuando la Torá está aquí, entonces yo debo orar esos versículos que les acabé de decir, que los hacen ellos, que los vuelven fuertes, Deuteronomio 6 y Josué 1:8. ¿Por qué? Para culminar. Porque es que yo en este momento debo tomar una posición. O estoy con Él o no estoy con Él. Y el Señor en Mateo 12:30, escríbelo allí, luego tú allí vuelve y lo miras. Es muy duro lo que dice el Eterno. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Muy fuerte, mis hermanos. Entonces fíjese que, ¿por qué el Eterno le dice a los varones que ustedes deben cargar los tzitzit todos los días en sus pantalones o aquí en las franjas? ¿Por qué da un mandamiento de guardar los tzitzit? Y
Ya sabemos que son los tzitzit, tal vez los nuevos no, pero todos los demás ya sabemos que es el tzitzit y que nos recuerda los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo que era un mandamiento cargar los hombres todos los días su tzitzit, porque sin recordatorio de que debemos obedecer la Torá, fácilmente una persona se distrae y olvida cuál es el propósito y la misión dada por el Eterno en su vida. En cambio, cuando le da un mayor valor a lo que tiene importancia, lo recuerda. Entonces los tzitzit, ellos lo llevan para cuando voltean a mirar, uy no, los mandamientos, uy no, los mandamientos, uy no, los mandamientos, no puedo. ¿Se dan cuenta por qué lo manda? Un recordatorio. Que así trabaja nuestra mente. Entonces, hay muchas estrategias por las cuales el Eterno nos dio mandamientos para recordarnos su palabra. Y teniendo en cuenta esto, yo venía orándole al Señor, ¿nos reunimos para las convocaciones o no? Mis hermanos, quiero decirles que estas 3 convocaciones nos vamos a reunir presencialmente. Septiembre del 25 al 26, Yom Teruah, que es un domingo, a la caída del sol, nos encontraremos aquí a las 3 de la tarde. Yom Kippur, que es del 4 al 5 de octubre, es un martes, es de martes al miércoles, y Yom Kippur es una de las convocaciones más importantes, mis hermanos, nos vamos a reunir. Sukkot, del 9 al 16, que es un domingo, de domingo a domingo, nos vamos a reunir. Hoy le escribí al hermano Andrés, allí en Estados Unidos, para que él coordine con los de Estados Unidos. Y los de Estados Unidos se van también a reunir en un lugar que ellos indiquen para celebrar estas 3 convocaciones. Algo tiene el Señor y los mensajes están espectaculares. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, cierra allí tus ojos y dile, Señor, te doy gracias. Lech Lecha, quiero verme a mí mismo, Señor. Quiero verme frente a un espejo, dile allí. Quiero reconocer ante un espejo, como decía allí el apóstol, como si te vieras ante un espejo. Quiero reconocer, Señor, en qué estoy fallando, en los motivos, las causas por las cuales tú no eres ni tu palabra de mi prioridad. Hoy quiero reconocer por qué me fatigo y me canso en hacer tu obra, en llevar tu palabra y en cumplir tu palabra, Señor. Hoy quiero visualizarme y morir a mis emociones, a mis sentimientos. Quiero el camino tuyo de misericordia, de bondad, Señor. De llevar en mi mente y en mi corazón tu palabra, Señor. No quiero oírla más, quiero vivirla, quiero proclamarla. Quiero que cuando llegue cualquier obstáculo, lo primero que venga en mi mente sea recurrir a tu palabra y proclamarla, Señor. Eso es lo que quiero, Padre. Ayúdanos en esta noche, Señor, a reconocer nuestras falencias. ¿Por qué nos fatigamos en estudiar? ¿Por qué nos fatigamos en ayudar en tu obra, Señor? Si es la misión que tú nos has dado. Esa fue tu misión, encomendada a nosotros, Señor. Padre, queremos serte fiel, Señor. Ayúdanos a seguir tus caminos, que es tu palabra, Señor. A no rendirnos ante el obstáculo, ante la enfermedad, ante las pruebas, Señor, sea cual sea. Ayúdanos a ser firmes y permanecer en ti, Padre amado. Esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Sellamos esta oración, esta enseñanza con su sangre preciosa y con el poder de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Amén.